¿Qué tal, comunidad de Sobrenatural? Gracias por darle clic a otro video y espero que las historias del día de hoy te gusten. La primera se llama La noche que el diablo visitó León. Hace 40 años, durante el velorio del brujo de San Pancho, y en medio de un ambiente de caos y terror, un misterioso hombre se apareció en el lugar para llevarse el cuerpo. Era el Catrín, decían los que ahí se encontraban. En esa época, en la esquina de la calle Cuauhtémoc y 20 de enero, en pleno corazón de la ciudad, se desató la leyenda urbana más famosa de León, Guanajuato. En dicha esquina existe una funeraria, donde una noche fría, cerca de 20 personas se encontraban velando el cuerpo de un familiar. Sin embargo, el hombre no era una persona cualquiera, era el brujo más conocido del municipio de San Pancho. Las calles del centro fueron testigos de lo que ocurrió ese día, además de doña Valeria Arrea, una señora que contaba que esa noche una de sus hijas entró despavorida a su casa. Agitada me contó que 2 autos chocaron en el cruce de la calle Cuauhtémoc y 20 de enero. Asustada, me relató que la gente salió corriendo de la funeraria y gritaba desesperadamente: «Se llevaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo», pero esa noche preferí no salir por temor, aseguraba. Algunos vecinos dicen que una ráfaga de viento entró por la puerta principal del negocio y que de pronto una oscuridad total envolvió el lugar. Los asistentes, confundidos y asustados, pedían a gritos unas veladoras, pues no era visible nada. La señorita que trabajaba en el lugar sacó unas veladoras, las cuales se encendió rápidamente. Cuando el cuarto se iluminó, todos quedaron perplejos, ya que junto al ataúd se encontraba un hombre vestido de negro, el cual abrió, sacó el cuerpo y se marchó. Al ver lo ocurrido, la gente salió corriendo del lugar aventando todo a su paso, cayendo las veladoras al piso. Pronto, la funeraria ardió en llamas, las cuales consumieron parte del negocio, pero los dueños de las instalaciones jamás regresaron al lugar. Al siguiente día, muy temprano, los confundidos familiares regresaron a la funeraria en busca del cuerpo o de algo que les diera respuesta a lo ocurrido, pero jamás encontraron nada. Dicen que al brujo se lo llevó el Catrín, indicaba doña Valeria. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Hace un par de años, algunas señoras llegaban al lugar, se hincaban y ponían unas veladoras para después ponerse a rezar. Pero a la medianoche se escuchaban animales y ruidos de ultratumba dentro de la finca. Las personas mayores de esta ciudad aún cuentan esta leyenda, que si bien pudo no ser cierta, a más de uno les causa miedito pasar por ahí. ¿Qué te pareció la historia? Si fue así, dale like y suscríbete al canal para seguir creciendo la comunidad y traerte historias cada semana. El Calvario. En mi país, Colombia, se le llama Calvario a la cruz que se pone en el lugar donde murió alguien en la zona rural. También hay la creencia que donde queda dicha cruz se escuchan ruidos o hasta se puede ver a la persona que allí murió. Era esta una creencia muy popular, pero mi madre aseguraba que solo quedaban penando allí las almas que tenían pendientes en este mundo. Casi siempre personas que habían sido malas. A Rogelio Benavides Garcés lo mataron subiendo para su casa, lugar que quedaba un poco más arriba de la nuestra. Se decía que era un hombre inocente, pero muchos sabían que tenía más de un muerto encima. La familia, como es la costumbre, puso una cruz donde lo asesinaron. Aunque su muerte guardaba también un secreto, a pocos metros de donde le dieron muerte queda una pequeña casa donde vivió una mujer con su pequeño hijo. Ella cuenta que esa noche escuchó voces de varios hombres, pero hablaban con amabilidad. Cuando uno de ellos preguntó: «¿Dónde está?», y escuchó la voz de Rogelio y cómo se reía al decir: «Es un secreto que solo sé yo y el diablo».
En ese momento se escuchó un quejido. Fue la primera puñalada. Volvieron a preguntar: ¿dónde está? Y a pesar que Rogelio debía estar herido, volvió a reír y gritó: ¡ja, ja, ja! Nunca lo sabrán. Se escucharon los quejidos uno tras otro. 12 puñaladas y golpes con una piedra en la cara lo dejaron irreconocible. Cada golpe, cada puñalada era la misma pregunta, pero él nunca les dijo lo que esperaban escuchar. La mujer que vivía cerca y escuchó lo ocurrido, muy pronto se marchó de ahí, ya que decía que todas las noches escuchaba esos quejidos desgarradores. Pero las malas lenguas dicen que se fue porque ella había reconocido las voces de los asesinos y temía por su vida, ya que los asesinos eran el padre y el hermano de Rogelio. Esta era una historia de la cual no se hablaba abiertamente, pero todos decían que había sido asesinado por su propia familia. Una noche que mi padre se quedó tomando unas cervezas en el pueblo, subía tarde de la noche a casa. Unos pocos metros antes de llegar al Calvario, sintió la sensación de que alguien lo seguía. Varias veces miró atrás, seguro que alguien había a sus espaldas, pero solo era esa sensación, así que apuró el paso. Antes no había pensado en la cruz que allí había, pero al sentir eso, pensó en lo que decía su esposa, que allí quedaban las almas. Fue a pasar por el lugar corriendo cuando escuchó con nitidez pasos que corrían a su espalda. Volteó de inmediato y se llevó la mano al machete. Aunque los pasos eran sonoros, allí no había nadie. Aún así, los siente pasar a su lado, y eran tan reales que él los esquivó por inercia, y fue a caer apoyado contra el Calvario. Al ver a dónde fue a caer, se fue a parar de inmediato. Fue en ese momento que escuchó el quejido que salía del Calvario. Sintió un escalofrío recorrer su piel, y como sus piernas empezaron a temblar, no era capaz de pararse. Así que gateando se retiró de la cruz. Al estar a unos pocos pasos del mismo, volteó a mirar y lo que vio le dejó helada la sangre. Al lado del Calvario estaba de pie un hombre, pero no era Rogelio. Quien había allí era un hombre completamente diferente, un hombre que mi padre no conocía. Lo vio mirarlo con ojos tristes y lanzar ese quejido tan tenebroso y lastimero. Mi padre solo pudo huir a casa. En casa se llegó a la conclusión que en ese lugar no mataron a Rogelio, sino a otro hombre, y padre y hermanos hicieron toda esa pantomima para dejar a Rogelio libre de las culpas por las que se le investigaba. Por eso, la cara de aquel desdichado la dejaron irreconocible. La mujer que vivía al lado sabía la verdad y por eso huyó del pueblo. Ahora, ¿quién es el hombre que murió allí? Nadie lo sabe. ¿Dónde está Rogelio? Es otra pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué te parece esta historia? Si te gustó, dale like al episodio y suscríbete. La siguiente historia se llama La habitación de las brujas. Siempre vi a la abuela entrar a un pequeño cuarto que estaba a las afueras de la casa. Nadie más entraba allí. Siempre estaba cerrado con un gran candado de cobre. Se nos tenía prohibido siquiera acercarnos a dicho lugar, más aún si la abuela estaba dentro de aquel, aunque era casi imposible que pudiéramos ver cuando ella estaba allí, porque siempre entraba a altas horas de la noche, casi siempre después de la medianoche. Recién cumplía los 12 años y mi hermana 13. Una noche decidimos husmear qué era lo que hacía la abuela. Dormíamos en habitaciones separadas, pero esa noche en especial le pedimos permiso a mi madre para dormir juntas. La noche era muy fría y esa fue nuestra excusa. La verdad era otra. El reloj grande de pared dio las 12 con su sonido metálico que a mí en particular me causaba terror. Solo fue dar las 12 y ver a la abuela pasar con un cuenco lleno de algo que goteaba. La abuela ya era bastante vieja y llevar aquel cuenco le costaba bastante trabajo. Mi hermana quiso ir a ayudarla, que es lo que hacíamos siempre en casa, pero yo la detuve.
Con gestos le hice entender que estábamos allí a escondidas. Vimos cómo la abuela con mucha dificultad llevó el cuenco hasta la habitación, sacó de su bolsillo la llave y abrió el gran candado. Se le veía débil y cansada. ¿Qué podía ser tan importante que le hiciera salir a esa hora y con tanta dificultad con lo que ahí llevaba? Entró y cerró la puerta. Mi hermana y yo corrimos a ver por una pequeña grieta que había. Dentro solo había una vela negra encendida. Lo que vimos a continuación nos marcó para toda la vida. La abuela se desnudó por completo y empezó a untarse en todo el cuerpo lo que traía en el cuenco. Después que estuvo toda cubierta por completo hasta el cabello, se acostó en el suelo de esa pequeña habitación y empezó a decir una letanía que no puedo recordar muy bien. Pero decía algo así: aquí tienes tu sierva Satanás, dale la vida a este cuerpo que los años se quieren llevar. Allí vimos que algo salió del cuerpo de la abuela. No creo que decir algo o alguien sea lo más apegado a la verdad. Quien salió del cuerpo de la abuela era la misma abuela, una más joven y ágil, mientras ella misma veía su otro cuerpo ahí tirado. Se veía triste al verse, pero de un momento a otro sonrió con maldad, con una cara que nunca antes le vi. Se miró su nuevo cuerpo, levantó los brazos y dio una risotada tan tenebrosa que mi hermana y yo nos abrazamos asustadas. Vimos cómo se levantó del suelo y empezó a volar. Salió por el techo de la casa, por una especie de chimenea que desde fuera no se veía. Voló y se perdió en la oscuridad riéndose. Mi hermana y yo nos miramos asustadas. Nuestra abuela era una bruja y no había lugar a dudas. Mientras veíamos ahí tirado el cuerpo de nuestra abuela, la verdadera, la frágil, la anciana, toda embadurnada de eso que parecía una melaza, la esperamos ahí abajo el frío de la noche y la vimos aparecer volando. Al igual que cuando se fue, llegó por el techo. Eso entró en el cuerpo de la abuela y volvió a ser ella misma. Con dificultad se puso de pie y tomó de nuevo el cuenco y volvió a su habitación. Iba despacio, con dificultades, se le veía llorar. No sabríamos decir si por el peso del cuenco o por sentirse tan desválida, siendo ella misma. La vimos entrar en su habitación, mientras mi hermana y yo nos fuimos a la nuestra con más preguntas que certezas. Pero ¿a quién le podíamos hablar del tema? ¿Acaso mi madre sabía ese secreto? Muy temprano tuvimos la respuesta. Apenas asomaba el sol entre las montañas cuando mi madre estaba ayudando a lavar el cabello de la abuela. Esta le decía que debía tratar de echarse menos de eso en el cabello. Cuando mi hermana y yo llegamos, ambas se quedaron calladas, clara prueba que mi madre sabía. También nosotros callamos lo que habíamos visto. Unos pocos años después, la abuela murió, no sin antes penar varias semanas en su cama. Estaba muy flaca y demacrada, ya se le veía la piel pegada a los huesos, pero a pesar de estar así, no aceptaba la visita de un sacerdote a confesarla. Había noches que gritaba de dolor. Un cáncer terminal se la estaba comiendo. Ya al final, cuando vio todo perdido, aceptó la visita del sacerdote. La vi hablarle al oído con las pocas fuerzas que le quedaban. También vi la cara de repugnancia del sacerdote. A pesar de esto, le dio la bendición y la perdonó. Pocos minutos después, murió. 3 noches después de la muerte de la abuela, vi pasar a mi madre con el cuenco en las manos. Iba directamente a la habitación que teníamos prohibido entrar. La habitación de las brujas, le diría yo. Cuando cumplí la mayoría de edad, me marché de casa para nunca más regresar. Tal vez no divulgaría su secreto, pero no lo compartía, al igual que mi hermana, que se casó y también se marchó de casa. Nunca dijimos nada, pero no compartimos aquello. Espero que les haya gustado estas historias, que les haya gustado el video. Si fue así, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo para seguir creciendo esta comunidad y que tengas dulces sueños.